Hola comunidad del último huésped. Me llamo Sergio. Toda mi vida la he dedicado al campo, sembrando maíz que vendo a las tortillerías de los pueblos vecinos. Mi rancho es mi hogar. Un lugar tranquilo donde vivo con mi esposa Paula y nuestros 2 hijos, Carlos y Sonia. Cada día empieza temprano, cuando el cielo todavía está oscuro y el aire se siente fresco. Paula prepara el café mientras yo reviso las herramientas en el patio. A veces Carlos, con sus 9 años, me acompaña a trabajar. Dice que quiere aprender, aunque su fuerza aún no alcanza para cargar los costales grandes. En los ranchos todos nos conocemos. Hay quienes se saludan de palabra y hay quienes uno sabe que están ahí si se necesitan. Pero con el tiempo aprendí a ser cuidadoso, sobre todo en los negocios. No es que la gente sea mala, pero a veces el dinero trae malos entendidos, y perder una amistad por algo así no vale la pena. Sin embargo, con mi compadre Felipe siempre fue diferente. Él y su esposa, Belén, eran personas en las que podía confiar sin pensarlo 2 veces. Felipe era el padrino de bautizo de mi hijo Carlos, y nuestra amistad había crecido a lo largo de los años. También se dedicaba al campo, y más de una vez nos habíamos echado la mano cuando alguno lo necesitaba. Así era él, siempre dispuesto, siempre presente. Yo hacía lo posible por corresponderle de la misma manera. Nuestras familias también compartían esa cercanía. Paula y Belén solían reunirse para hacer tamales o preparar nopales con chile, mientras los niños jugaban bajo la sombra de los mezquites. En esas tardes se respiraba una confianza tan grande que parecía que éramos una sola familia. Había días en los que mi compadre llegaba a mi rancho solo para platicar. Nos sentábamos en el corredor y hablábamos de todo, del clima, de las cosechas, de los retos que traía el campo. A veces ni siquiera hacía falta hablar. Compartíamos el silencio como si fuera una conversación en sí misma. Con el tiempo me di cuenta de que tener amigos como él era una bendición. En el campo, donde todo podía cambiar de un día para otro, contar con alguien en quien confiar era invaluable. Había quienes decían que en los negocios no debía haber confianza, pero yo sabía que con Felipe eso no aplicaba. Él nunca me había fallado y yo tampoco lo haría. Eran días sencillos, llenos de trabajo y rutina. En el rancho siempre había algo que hacer: regar el cultivo, reparar las cercas que el viento tumbaba o preparar la próxima siembra. Pero en medio de todo eso, había algo especial en la convivencia con mi familia y en la amistad con personas como mi compadre, algo que hacía que todo valiera la pena. Pero como todo lo bueno, eso se echó a perder. Aunque mi compadre siempre había sido alguien confiable, un tiempo comenzó a atrasarse con los pagos. Al principio no le daba importancia. Aunque tardaba un poco, siempre terminaba pagando. Cuando lo hacía, todo volvía a la normalidad y seguíamos como siempre, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, con el tiempo, los retrasos empezaron a ser más frecuentes. Ya no era solo cuestión de unos días o una semana. Las deudas se acumulaban y cada vez tardaba más en cumplir. Yo intentaba no hacerle sentir presión. Siempre le decía que no había problema, que lo pagara cuando pudiera. Pero en el fondo me dolía notar que aquello parecía incomodarle. Lo veía evitar el tema, como si tuviera miedo de que se lo mencionara, y eso empezaba a cambiar nuestra relación. Noté que ya no venía tan seguido al rancho. Cuando lo hacía, se notaba distante, como si llevara una carga que no sabía cómo soltar. Yo trataba de quitarle importancia, de mantener la confianza entre nosotros. Le decía que para mí el dinero no era lo más importante, que lo único que valoraba era nuestra amistad. Una tarde, después de semanas sin verlo, decidí pasar por su casa. Su esposa me recibió como siempre, con esa amabilidad que nunca le faltaba, pero él no salió. Desde lejos lo vi sentado junto a la milpa, mirando al suelo con un gesto que no le había visto antes. No quise incomodarlo, así que solo le pedí a Belén que le dijera que había pasado a saludar. Esa noche, mientras cenaba con mi esposa, me quedé pensando en cómo todo había cambiado tan lentamente que casi no lo noté, pero ahora era evidente.
Paula me preguntó si algo andaba mal, pero preferí no preocuparla. Con el paso de los meses, los pagos seguían acumulándose, y aunque nunca le reclamé, notaba cómo eso lo afectaba. A veces llegaba con un costal pequeño o algún favor como abono para la deuda, pero lo hacía con un aire de incomodidad que antes no tenía. No era el dinero lo que me preocupaba, sino lo que estaba haciendo con nuestra amistad. Sentía que cada deuda levantaba un muro entre nosotros, algo que no sabía cómo derribar. Una tarde, mientras arreglaba la cerca del corral, llegó en su bicicleta. Se veía cansado, más de lo normal. Bajó con un costal al hombro y lo dejó junto a la entrada. Antes de que pudiera decir algo, levantó la mano como para disculparse. Es poco, pero es lo que puedo por ahora. Dame un par de semanas más, ¿sí? Dejé el martillo a un lado y lo miré fijamente. Ya te lo he dicho, respondí tranquilo. A mí no me importa el dinero. Lo único que quiero es que sigamos siendo los mismos de siempre. Asintió despacio, con la mirada fija en el suelo. Se le notaba triste y muy cansado. Incluso le costaba hacer contacto visual. Poco después de aquella tarde en la que lo vi alejarse en su bicicleta, mi compadre me sorprendió. Llegó una mañana al rancho con el rostro más tranquilo que en los últimos meses. Traía consigo un costal de frijoles y un pequeño fajo de billetes. Me entregó todo sin decir mucho, pero se notaba aliviado. Me explicó que le había ido bien con su cosecha, que finalmente pudo venderla a buen precio y que con eso liquidaba las deudas que tenía conmigo. Me alegró escuchar eso, no por el dinero, sino porque parecía que las cosas estaban volviendo a la normalidad. Lo invité a quedarse a platicar un rato y nos sentamos bajo el corredor, como solíamos hacer antes. Así pasaron un par de meses. La relación con mi compadre parecía mejorar. Ya no había aquella tensión que se había instalado entre nosotros. Incluso empezó a visitarme más seguido y las conversaciones fluían sin incomodidades. Sin embargo, una tarde todo dio un giro inesperado. Felipe llegó al rancho como siempre, pero esta vez traía otro semblante. Después de intercambiar unas palabras, me dijo que necesitaba un favor, dinero. Me explicó que tenía un gasto imprevisto y que, como siempre, me lo pagaría pronto. No me lo dijo directamente, pero se notaba en su tono que esperaba que le dijera que sí, como en otras ocasiones. Me quedé callado unos segundos, pensando en cómo responder. La verdad era que esa semana no podía ayudarlo. Mi hijo Carlos había estado enfermo, y entre medicamentos y consultas, los gastos se habían acumulado. Y eso Felipe lo sabía. Finalmente le dije con toda la calma que pude: compadre, esta vez no voy a poder. Hemos andado gastados por la enfermedad del niño. Pero si puedo después, ya sabes que cuentas conmigo. No dijo nada al principio, pero lo noté en su cara. Una expresión de disgusto que trató de ocultar, pero que no pasó desapercibida para mí. Aún así, siguió hablando conmigo como si nada. Hablamos de otras cosas, de las siembras y del clima, pero la incomodidad estaba en el aire. La despedida fue cordial, pero mientras lo veía marcharse, no podía quitarme de la cabeza aquella mirada. Esa noche, mientras cenábamos, no aguanté más y le conté a Paula lo que había pasado. Ella escuchó en silencio mientras yo intentaba desahogarme. Parece que se enojó. Siempre le he dicho que sí. Siempre lo he ayudado cuando lo ha necesitado. Y ahora, con una sola vez que le digo que no, parece que le molestó. Mi esposa, que siempre tenía una manera tranquila de ver las cosas, tomó un sorbo de café antes de responder. Seguramente tampoco está pasando por un buen momento, me dijo sin levantar la voz. Tú sabes cómo es esto del campo. A veces parece que todo va bien, y de pronto cualquier cosa puede tumbarte. Tal vez no es contigo, tal vez es con la situación. Pues no parece, respondí un poco molesto. Yo lo conozco y esa cara que puso no me la esperaba. Paula no insistió, pero me dejó pensando. Sabía que tenía razón, pero también me dolía pensar que una relación de tantos años pudiera cambiar por algo tan pequeño. Esa noche me costó dormir,
Tenía la imagen de su rostro dándome vueltas en la cabeza y una inquietud que no sabía cómo resolver. Después de aquella vez en la que no pude prestarle dinero, noté que algo cambió. Mi compadre ya no pasó por el rancho como solía hacerlo. Al principio pensé que era solo cuestión de tiempo, que tarde o temprano todo volvería a ser como antes. Pero los días se convirtieron en semanas y luego en meses, y no volví a ver ni a él ni a su esposa por mi casa. A veces nos topábamos por casualidad en los caminos que subían a la sierra, cada uno llevando su carga. Yo con mis costales de maíz y él con lo que fuera que estuviera entregando ese día. Nos saludábamos con un gesto rápido, pero nada más. Ya no había esas paradas improvisadas para charlar. Lo mismo ocurría en el pueblo, y aunque el saludo seguía ahí, era evidente que la confianza que antes compartíamos se había desvanecido. Paula también lo notó. Una tarde, mientras preparaba la comida, mencionó lo raro que le parecía que ni él ni Belén hubieran vuelto a visitarnos. «Es extraño, ¿no crees?», me dijo mientras amasaba la masa para las tortillas. «Antes no pasaban 2 semanas sin que vinieran a tomarse un café, y ahora parece que nos están evitando». «No sé, Paula, quizás tienen mucho trabajo, o simplemente están en lo suyo», le respondí, tratando de restarle importancia, aunque por dentro me carcomía la idea. Mi esposa no insistió, pero yo sabía que ella sentía lo mismo que yo. Todo cambió el día que entregué maíz a Elliot, el tortillero del pueblo. Era uno de mis clientes más antiguos, un hombre que siempre tenía algo que decir sobre lo que ocurría en los alrededores. Después de pesar los costales y anotar la cuenta, me ofreció un vaso de agua fresca. Me senté en una banquita junto al molino mientras él terminaba de moler el maíz de otro cliente. Fue entonces cuando, sin previo aviso, soltó algo que me dejó helado. «¿Y qué pasó con Felipe?», me preguntó con esa curiosidad que siempre lo caracterizaba. «He oído que anda diciendo cosas de ti por ahí». Yo lo miré sin entender a qué se refería. «¿Qué cosas?», pregunté, tratando de mantener la calma. Elliot se acercó, bajando un poco la voz. «Pues dice que te rajaste, que no quisiste prestarle dinero cuando te lo pidió, que siempre te ha pagado lo que te debe, pero que ahora, como sabes que le va bien, te hiciste desconfiado, que ya no le quisiste ayudar porque no te conviene». Sentí que la sangre me hervía. Aquellas palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Rajado yo. La sola idea de que alguien a quien había considerado casi como un hermano pudiera decir algo así de mí me revolvía el estómago. Durante años lo había ayudado sin dudar. Le había extendido la mano en los momentos más difíciles, y ahora me enteraba por terceros que estaba hablando mal de mí. Traté de ocultar mi sorpresa frente al tortillero, pero él notó mi incomodidad. No es por meterme, Sergio, pero me pareció raro escucharlo. Siempre pensé que ustedes eran muy cercanos, por eso quise decírtelo. «Te agradezco que me lo digas», respondí, apretando los dientes. «Pero yo no tengo nada que decir de Felipe. Él sabe cómo han sido las cosas». Me despedí tan pronto como pude y volví al rancho con una mezcla de rabia y decepción que no podía controlar. Durante el camino, las palabras de mi compadre resonaban en mi cabeza. Nunca habría esperado algo así de él. Siempre pensé que nuestra amistad estaba por encima de cualquier malentendido, pero ahora me daba cuenta de que quizás había estado equivocado. Fue durante ese año que las cosas comenzaron a complicarse de verdad. Las plantas de maíz, que siempre habían sido fuertes y saludables, empezaron a marchitarse. Al principio pensé que era por la falta de lluvias o algún descuido mío, pero incluso con fertilizantes y riegos más constantes, las hojas seguían secándose antes de tiempo. El maíz que lograba cosechar no tenía la misma calidad de siempre. Los granos eran pequeños, algunos deformes, y las mazorcas no llenaban como antes. Intenté de todo. Compré mejores fertilizantes. Me aseguré de que las tierras estuvieran bien preparadas antes de sembrar, y hasta consulté con algunos vecinos para ver si ellos estaban teniendo los mismos problemas. Pero no, solo eran mis tierras las que parecían haberse rendido. Paula trataba de animarme.
Decía que era solo una mala temporada, pero yo sabía que había algo más. Era como si la tierra misma me estuviera rechazando. Para colmo, los pocos clientes que mantenía empezaron a quejarse. «Sergio, este maíz ya no es como el de antes», me decía Elliot el tortillero. «Está como hueco y las tortillas no agarran bien». Aunque intentaba convencerlos de que era algo pasajero, sabía que tenían razón. Mi producto ya no era el mismo, y eso me dolía más que las pérdidas económicas. Me enorgullecía de la calidad de mi maíz, y ver cómo se desmoronaba esa reputación era como perder una parte de mí. Fue durante una de esas visitas al pueblo, mientras entregaba una carga a duras penas aceptada, que me enteré de algo que terminó de golpearme. Elliot, que siempre había sido directo conmigo, me rechazó la mercancía con una incomodidad evidente. «No, Sergio», me dijo mientras pesaba el maíz de otro proveedor. «Ahora le estoy comprando a Felipe». Me quedé helado al escuchar su nombre. Intenté no mostrar sorpresa y solo pregunté con calma: «Felipe, ¿desde cuándo está distribuyendo maíz?» «Desde hace unas semanas», respondió Elliot mientras limpiaba la báscula. «Dice que está ayudando a otros ranchos a mover su producto. Y la verdad, me está saliendo más barato». Me despedí sin decir más, pero por dentro sentía que me quemaba la piel. No solo estaba ayudando a otros ranchos, sino que también estaba robándome a mis clientes. Felipe, mi compadre, al que había apoyado tantas veces, ahora se estaba aprovechando de mi situación. Era como si no le bastara con distanciarse de nuestra amistad. Ahora también estaba metiéndose con mi trabajo, con lo que sostenía a mi familia. El regreso al rancho fue amargo. Mientras conducía la camioneta cargada con el maíz rechazado, no podía dejar de pensar en cómo las cosas habían llegado hasta este punto. ¿Qué había hecho para que me hiciera eso? Y ahora, como si fuera poco, mis tierras parecían haberse confabulado en mi contra. No importaba cuánto me esforzara, cada día la cosecha era más pobre. Era como si una sombra se hubiera instalado sobre mi vida, una racha de mala suerte que no me dejaba levantar cabeza. Una noche, mientras cenábamos, no aguanté más y le conté a Paula lo que había escuchado. Ella, que siempre buscaba ver el lado bueno de las cosas, trató de calmarme. «Tú sabes que lo que tienes lo has ganado con trabajo. Si Felipe está haciendo eso, es porque no tiene otra manera de salir adelante». Pero sus palabras no me tranquilizaban. No era solo el hecho de que estuviera ayudando a otros. Era la traición detrás de sus acciones. El descaro de meterse con los clientes que sabía que yo necesitaba para sostener a mi familia. Las semanas siguientes no fueron mejores. Cada día me enfrentaba a un nuevo problema. Las lluvias llegaban tarde y hasta los animales estaban más inquietos de lo normal. Los vecinos, que antes hablaban con respeto sobre mi maíz, ahora solo comentaban en voz baja sobre mi mala racha. Nadie lo decía directamente, pero sentía las miradas de lástima cuando pasaba con la camioneta medio vacía. Después de las plantas de maíz, los problemas comenzaron a extenderse a los animales. Era como si el rancho entero estuviera decayendo poco a poco, perdiendo la vida que alguna vez lo había caracterizado. Las gallinas, que siempre habían sido fuertes y ponían huevos grandes y firmes, empezaron a moverse más lento, con las plumas erizadas y los ojos opacos. Los huevos que lograban poner se echaban a perder en cuestión de horas. Los demás animales tampoco estaban mejor. El caballo, que solía relinchar alegremente al verme, ahora apenas levantaba la cabeza cuando me acercaba. Parecía cansado, como si cargar con su propio peso fuera un esfuerzo enorme. Incluso el perro, ahora pasaba las noches inquieto, moviéndose de un lado a otro sin encontrar un lugar donde acomodarse. Lo peor era su mirada. Parecía confundido, como si no estuviera en casa. El rancho se estaba marchitando y lo sabíamos. Mi mujer, que siempre había sido mi apoyo incondicional, la que encontraba algo positivo incluso en los peores días, empezaba a cambiar también. Sus palabras de ánimo se volvieron menos frecuentes y sus silencios más largos. Ya no hablaba con la misma energía, y cuando lo hacía, era evidente que estaba preocupada, aunque intentara ocultarlo.
El dinero tampoco alcanzaba. Lo poco que lograba vender no rendía para cubrir los gastos del mes. Los clientes que aún compraban me pagaban menos, y con la calidad de mi maíz disminuida no podía quejarme. Intentábamos reducir gastos, pero incluso así, parecía que el dinero desaparecía más rápido de lo normal. Cada día era más difícil poner comida en la mesa, y cuando lo hacíamos, la comida también parecía diferente. Paula había comenzado a dejar frijoles o tortillas afuera, como solía hacerlo cuando trabajábamos en el campo todo el día, para que estuvieran frescos si alguien tenía hambre. Era algo que habíamos hecho por años sin ningún problema. Pero ahora, la comida que dejábamos al aire libre se echaba a perder en cuestión de horas. Los frijoles se llenaban de un moho extraño, y las tortillas se volvían duras y con un olor raro. «No entiendo qué está pasando», dijo Paula una noche, mientras recogía los restos de comida que había dejado en la mesa del corredor. «Ni con el calor más fuerte se echaban a perder tan rápido». «Es este lugar», respondí, con una amargura que no pude ocultar. «Algo aquí está mal. Todo lo que tocamos se está desmoronando». Ella no respondió, pero su silencio lo dijo todo. La esperanza que siempre había encontrado en sus palabras ahora parecía desvanecerse, y eso me dolía más que cualquier otra cosa. Era como si la misma casa nos estuviera empujando a rendirnos, a dejarlo atrás. Mientras las cosas en el rancho seguían yendo de mal en peor, me enteré por algunos vecinos que a Felipe le estaba yendo mejor que nunca. Decían que estaba negociando con clientes de otros estados, que había ampliado su red de distribución y que además su producto era bien recibido por todos. Eso me dolía más de lo que quería admitir. Mi compadre sabía bien que yo estaba pasando por un mal momento, que mis tierras no daban como antes y que mis clientes estaban yéndose a otros proveedores, muchos de ellos con su ayuda. Lo que más me hería no era su éxito, sino su indiferencia. Después de todo lo que yo había hecho por él en sus peores momentos, ahora que él estaba en una buena posición, no había hecho el mínimo esfuerzo por acercarse a mí o por ofrecerme una mano. Cada vez que pensaba en ello, un nudo se formaba en mi garganta. Además, era el padrino de mi niño y no parecía demostrar ni el más mínimo interés. Una tarde, decidí aplicar un nuevo abono a las tierras. Había invertido una parte de los ahorros que aún nos quedaban para comprarlo. Aunque Paula no estaba del todo convencida, yo tenía la esperanza de que esa inversión podría marcar la diferencia. Si las plantas se recuperaban, quizá podría recuperar algo de mi reputación y con ello la confianza de mis clientes. Mientras trabajaba, me di cuenta de que algo en el ambiente estaba cambiando. Al principio fue apenas un ligero mal olor, como de hojas secas quemándose a lo lejos. Pero conforme avanzaba, el hedor se volvió más fuerte, tanto que parecía bajar por mi garganta y revolverme el estómago. Era un olor pesado, como si algo se estuviera descomponiendo mezclado con el humo de un incendio reciente. Miré alrededor, buscando algún rastro de fuego, pero no vi nada que lo explicara. Me quité el sombrero y me sequé el sudor mientras trataba de ignorar el aroma, pensando que quizá algún animal sin vida estaba cerca. Pero por más que intentara concentrarme en mi trabajo, el hedor parecía volverse más persistente, casi como si viniera de la misma tierra. Cuando el sol comenzó a meterse, las sombras empezaron a alargarse sobre la milpa. A esa hora, la luz anaranjada del atardecer solía darle un toque especial al campo, pero ese día todo se sentía diferente. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era algún animal, un perro grande o quizá un tejón. Estaba moviéndose entre las plantas, a 4 patas, pero su forma no era del todo normal. Lo observé desde donde estaba, inmóvil, intentando entender qué era. Tenía los hombros anchos, más grandes de lo que un perro podría tener, y su torso parecía alargado de una manera extraña. Lo que más me inquietó fue su movimiento. No era un trote natural, era como si se deslizara entre las ramas, con un andar que parecía forzado y al mismo tiempo calculado, como si supiera que yo lo estaba viendo. Era oscuro, de un negro profundo, como si absorbiera la poca luz que quedaba del día. Por un momento pensé en acercarme, pero algo en mi interior me lo impidió.
El animal, o lo que fuera, seguía moviéndose a la distancia, entre las plantas más altas. No emitía sonido alguno, ni el crujir de ramas, ni el roce de hojas. Solo lo vi unos segundos antes de que desapareciera detrás de un grupo de plantas más densas. Me quedé ahí, de pie, con el abono todavía en las manos, sintiendo cómo el sudor se enfriaba en mi frente. Mi corazón latía rápido, pero no sabía si era por el cansancio del día o por lo que acababa de ver. Intenté convencerme de que podía haber sido un animal cualquiera, quizá un perro perdido o algún jabalí joven. A pesar de todo, trataba de mantener la rutina. Sabía que, aunque las cosas iban mal, no podía descuidar lo poco que quedaba de las cosechas. A veces mi hijo Carlos me acompañaba al maizal. Antes le gustaba sentarse sobre unas piedras grandes que había cerca mientras me veía trabajar. Jugaba con palos o dibujaba en la tierra mientras yo me encargaba de revisar las plantas. Pero últimamente algo en su comportamiento había cambiado. Carlos ya no quería quedarse solo. Me seguía de cerca, siempre mirando a su alrededor, como si esperara que algo saliera de entre las plantas. Una tarde, mientras esparcía abono, noté que estaba más inquieto de lo normal. Movía las manos nerviosamente y no dejaba de voltear hacia las sombras que las plantas proyectaban en el suelo. «¿Qué pasa, Carlos?», le pregunté, dejando el saco de abono a un lado. «¿Por qué estás tan nervioso?». Se quedó callado por unos segundos, bajando la mirada como si no quisiera decírmelo. «Tengo miedo, papá», respondió al fin con la voz baja. Me agaché para quedar a su altura y lo miré fijamente. «¿Miedo de qué? Aquí no hay nada, solo nosotros». Carlos levantó la vista, pero no respondió. «No sé, solo tengo miedo. Se siente raro aquí». No quise presionarlo más. Intenté calmarlo, diciéndole que todo estaba bien, que no había nada de qué preocuparse. Pero sus palabras se quedaron conmigo. Si un niño podía sentir algo extraño en esas tierras, quizá no era solo mi imaginación. Las cosas no se quedaron ahí. Mientras Carlos mostraba miedo y evitaba el maizal, algo aún más extraño empezó a pasarle a Sonia, mi hija menor. Todo comenzó con unas pequeñas manchas blancas en su piel, apenas visibles al principio. Paula pensó que era algo pasajero, una reacción al polvo o al sol. Pero con los días, las manchas se hicieron más grandes y comenzaron a extenderse por sus brazos y piernas. Lo más extraño era que, alrededor de ellas, sus venas se marcaban con un color oscuro, como si estuvieran resaltadas bajo su piel. ¿No será una alergia?, le pregunté a mi esposa mientras revisábamos a Sonia una tarde. Decidimos llevarla al médico del pueblo, quien le recetó una crema y nos dijo que no era nada grave, solo una reacción a algo en el ambiente. Pero poco después, algo más apareció. Unas líneas negras en su lengua, como si fueran raíces oscuras que caminaban lentamente dentro de su boca. Paula fue quien las notó una mañana mientras la ayudaba a cepillarse los dientes. «Sergio, ven rápido», me llamó desde el baño. Cuando llegué, mi hija estaba con la boca abierta y ahí estaban esas líneas negras, retorcidas como si tuvieran vida propia. Mi esposa trató de frotarlas con el cepillo, pero no se movieron. Eran parte de ella, incrustadas en su lengua como algo que había echado raíces. Sonia no sentía dolor, pero decía que le daba cosquillas extrañas cada vez que tragaba. Esa noche, mi mujer no pudo contener las lágrimas mientras cenábamos. Yo intenté mantener la calma, pero la verdad es que por dentro me sentía igual de impotente. Quería decirle que todo iba a estar bien, que íbamos a salir de esta, pero no podía ignorar que algo mucho más grande estaba ocurriendo. La tierra estaba enferma, los animales estaban enfermos, y ahora mis hijos también lo estaban. Era como si una fuerza invisible estuviera desmoronando todo lo que teníamos, empezando por lo más vulnerable. Los días se me estaban haciendo insoportables. Sentía como si el mundo entero estuviera en mi contra, como si cada cosa que hacía terminara por empeorar en lugar de mejorar. Mi paciencia, que alguna vez había sido mi mayor virtud, se estaba desmoronando. No había día en que no terminara molesto, frustrado con la tierra, con los animales, con la vida misma. Hasta mi familia sufría por mi humor,
Paula ya casi no hablaba conmigo y los niños apenas se me acercaban. Una tarde, mientras iba al pueblo a buscar unas herramientas para reparar la cerca, sentí un golpe seco en la camioneta. Detuve el motor y bajé para revisar. Una de las llantas estaba completamente ponchada. Ahí estaba yo, parado en medio de un camino desolado, con una camioneta inútil y una sensación de enojo que me quemaba el pecho. Intenté calmarme, pero cada vez que miraba la llanta, la rabia se acumulaba más. No pasaron ni 10 minutos cuando escuché el ruido de un motor acercándose. Levanté la vista y vi la camioneta de Felipe detenerse junto a mí. Por un instante deseé que siguiera de largo, pero no lo hizo. Bajó la ventana y aunque no quise ni mirarlo, sabía que estaba ahí, observándome. Sentí que las palabras que me dirigió eran como cuchillos, aunque quizá eran solo preguntas simples. No sé, ni siquiera las escuché bien. Me quedé callado, ignorándolo, pero él insistió. Sentí que sus palabras, aunque bien intencionadas, tenían un aire de superioridad. Algo en su voz me hizo sentir como si estuviera disfrutando mi mala suerte, como si quisiera hacerme saber que él estaba en mejor posición que yo. Finalmente, no pude contenerme más. Le solté todo lo que llevaba acumulado. Le dije que no necesitaba nada de él, que nunca lo había necesitado y que prefería quedarme ahí solo. Luego, con la rabia subiéndome por la garganta, le dije que era un malagradecido, que después de todo lo que yo había hecho por él, lo mínimo que podía hacer era no andar diciendo que yo era un envidioso. Cada palabra salió como un golpe, cargada de enojo y resentimiento. Felipe bajó de la camioneta, sorprendido, y sus palabras en respuesta no hicieron más que echar leña al fuego. Insinuaba que estaba desquitándome con él por mis problemas. Su tono, sus gestos, todo me pareció una provocación. Antes de darme cuenta, ya tenía una piedra en la mano. La lancé con todas mis fuerzas contra el parabrisas de su camioneta, viendo cómo el cristal se hacía pedazos. El sonido del vidrio rompiéndose me sacó de mi enojo por un segundo, pero no fue suficiente para detener lo que vino después. Felipe avanzó hacia mí, furioso, y todo se descontroló. Las palabras se transformaron en un enfrentamiento físico, lleno de una rabia que ninguno de los dos supo manejar. Regresé al rancho al atardecer, con ayuda de un vecino que pasó por ahí y me dio un aventón. Caminé hacia la casa lentamente, con la ropa hecha un desastre, el cuerpo adolorido y el sabor metálico en el labio. Paula estaba afuera y en cuanto me vio, su expresión pasó del alivio a la preocupación. Su mirada me lo decía todo. Estaba asustada y esperaba respuestas. Entré sin decir nada, incapaz de mirarla a los ojos. Me dejé caer en la silla del comedor, sintiendo el cansancio y la culpa pesando sobre mis hombros. Apenas pude murmurar que había sido con Felipe. No quería entrar en detalles, no quería revivir lo ocurrido. Lo único que sabía era que había cruzado una línea que nunca debí cruzar. Al día siguiente, el ambiente en el rancho se sentía tan pesado como yo. Mi esposa estuvo más callada que de costumbre. Apenas pude cumplir con lo básico, revisar los animales, dar una vuelta por la milpa, esperando que el día terminara. Fue por la tarde, cuando el sol ya comenzaba a bajar, que Paula se me acercó. Llevaba esa expresión de preocupación que le había visto tantas veces en las últimas semanas, pero esta vez había algo más, algo que parecía una mezcla de determinación y nerviosismo. Mencionó que tal vez era tiempo de acercarnos a Dios, que habíamos dejado la iglesia de lado por mucho tiempo y que quizá esa distancia era parte del problema. Dijo que podríamos pedirle al sacerdote que bendijera las tierras y orara por nuestra familia, que eso podía darnos un poco de paz. Aunque no estaba convencido, acepté, más por ella que por mí. Durante los días siguientes, fuimos al pueblo a escuchar misa. Mi mujer parecía más tranquila al estar en la iglesia, pero yo no. Cada vez que cruzaba las puertas del templo, sentía que las miradas de los demás me pesaban como piedras. Sabía que hablaban de nosotros, que murmuraban sobre cómo mis tierras se habían venido abajo, cómo mis clientes se habían ido con otros proveedores. Esa vergüenza me hacía sentir aún más pequeño.
como si todo lo que estaba mal en mi vida estuviera expuesto para que lo vieran. El sacerdote vino al rancho y bendijo las tierras, rezó por nosotros y nos ofreció palabras de consuelo. Paula se aferraba a eso, pero yo no podía evitar pensar que todo seguía igual. Las plantas seguían marchitas, los animales enfermos y los problemas acumulándose. El peso de todo eso no me dejaba en paz. Una tarde, después de trabajar un rato en la milpa, me recosté en la hamaca. Era uno de esos momentos en los que prefería no pensar en nada, solo mirar las nubes y dejar que el día pasara. Mi esposa se acercó despacio. Se sentó junto a mí en silencio por unos momentos. Me dijo que mientras estuvo en el pueblo, una conocida le recomendó visitar a una curandera que vivía a las afueras. Según la mujer, ella no solo ayudaba con problemas de salud, sino que también era conocida por arreglar cosechas, atraer dinero y resolver situaciones que parecían no tener salida. Paula confesó que al escuchar eso, decidió ir a verla sin decirme nada. Hizo el camino sola, desesperada por encontrar una solución para nuestra situación. La curandera la había recibido con amabilidad y le habló de cosas que, según Paula, parecían encajar perfectamente con lo que estábamos viviendo. Dijo que nuestras tierras estaban cargadas de una energía pesada, algo que debía limpiarse para que la vida pudiera florecer de nuevo. Mi mujer me aseguró que, aunque al principio había dudado, después de hablar con la mujer se sintió más aliviada, como si algo dentro de ella se hubiera desbloqueado. Sin embargo, la señora le dejó claro que no podía hacer nada sin mi aprobación. Al escucharla, me quedé inmóvil en la hamaca. No sabía qué pensar. Mi primer impulso fue molestarme porque había tomado esa decisión sin decirme nada, pero luego sentí algo diferente. ¿De qué me servía enfadarme? ¿Qué ganaba al resistirme a algo que claramente le daba un poco de esperanza? Yo mismo ya no tenía fuerzas ni respuestas. La verdad era que no tenía mucho que perder. La idea de una curandera arreglando nuestras tierras me parecía descabellada. Estaba cansado, desanimado y vacío. Con una voz apagada le dije que sí, que hiciera lo que creyera necesario. La curandera llegó al rancho al atardecer. Era una mujer de estatura baja, vestida con ropa sencilla pero limpia, con una voz calmada que transmitía autoridad. Paula estaba más tranquila de lo que la había visto en semanas, como si la presencia de aquella mujer le diera una seguridad que yo no podía ofrecerle. Caminó por el rancho en silencio, observando cada rincón. Pasó por la milpa, deteniéndose en las plantas marchitas, tocando las hojas secas con cuidado. Todo lo examinaba con una seriedad que hacía que incluso el aire pareciera más pesado. Cuando finalmente regresó a la casa, nos miró a ambos antes de hablar, con una calma que contrastaba con lo que estaba a punto de decir. Explicó que lo que estaba ocurriendo en el rancho no era natural. Alguien nos tenía mucha envidia, alguien que antes había sido muy cercano a mí, pero que había dejado que el hambre de dinero y poder lo cegaran. No mencionó nombres, pero sus palabras fueron suficientes para que yo supiera de inmediato de quién hablaba. Sentí un nudo en el estómago al pensar en Felipe. La mujer continuó, explicando que lo que esa persona había hecho no era cualquier cosa. Había trabajado con energías oscuras, un tipo de práctica que según ella era peligrosa y destructiva, no solo para quienes eran su objetivo, sino también para quien la utilizaba. Dijo que el daño no había sido dirigido específicamente contra mi familia ni contra mis hijos, sino contra mi cosecha, mi sustento, pero la fuerza de esa energía era como un veneno. No se quedaba contenida, sino que se extendía, afectando todo lo vivo y lo frágil en su camino. Primero habían sido las plantas, porque son las más conectadas con la tierra. Luego los animales y finalmente las personas, que aunque más resistentes, no eran inmunes a la energía densa que se había instalado en el rancho. Su explicación tenía una lógica retorcida que de alguna manera encajaba con todo lo que habíamos estado viviendo. Dijo que la envidia y el resentimiento eran como una enfermedad que podía nublar el juicio de cualquiera. Esa persona no pretendía hacernos daño directo. Solo quería sabotear nuestra cosecha para quedarse con los clientes, el dinero y las oportunidades. Pero la energía utilizada fue tan oscura y mal dirigida
que terminó afectando todo a su paso. Mientras ella hablaba, mi mente no dejaba de recordar los momentos en los que ayudé a mi compadre, las veces que le tendí la mano cuando más lo necesitaba. Eso era lo que había recibido a cambio, un resentimiento silencioso, alimentado por su ambición. Sabía que el dinero tenía la capacidad de cambiar a las personas, pero nunca imaginé que Felipe fuera capaz de algo tan cruel. La mujer nos dijo que podía ayudarnos, pero no sería fácil. Sanar las tierras requeriría tiempo, paciencia y esfuerzo. Nos advirtió que aunque podía limpiar parte de la energía negativa, el rancho nunca sería como antes. Tendríamos que empezar de nuevo. No lo dijo con frialdad, pero tampoco intentó suavizarlo. El daño ya estaba hecho y no había manera de revertirlo por completo. Cuando terminó de hablar, nos dejó instrucciones para comenzar el proceso de limpieza. Paula parecía esperanzada, aferrándose a la idea de que podíamos salir adelante. Pero yo seguía atrapado en mi propia tristeza, en mi desilusión. Sentía que algo dentro de mí se había roto. Esa tarde mi confianza en las personas se perdió por completo. Jamás volví a creer en la palabra de nadie. Fue cuestión de tiempo para que el rancho comenzara a levantarse de nuevo. El proceso no fue rápido ni fácil, pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. No fue un milagro ni un cambio repentino. Fue el resultado de semanas, meses de trabajo constante. La paciencia no era algo que me saliera natural, pero el rancho me enseñó a cultivarla, igual que las plantas que volví a sembrar desde cero. Había días en los que me sentía solo. Después de lo ocurrido con Felipe, la desconfianza se había instalado en mi corazón y me costaba volver a abrirme a los demás. Evitaba las conversaciones largas en el pueblo y prefería centrarme en mi trabajo, en mi familia y en el rancho. Pero cuando esa soledad me pesaba demasiado, miraba a Paula y a mis hijos. Recordaba todo lo que habíamos pasado juntos y sabía que ellos eran mi verdadera fortaleza. Con el tiempo, los frutos de nuestro trabajo comenzaron a notarse. Las cosechas volvieron a tener la calidad de antes y los clientes, poco a poco, regresaron. No fue fácil recuperar su confianza, pero lo logramos. Cada venta, cada elogio sobre la calidad de mi maíz era una pequeña victoria que me recordaba que todo esfuerzo tiene su recompensa. Con el paso del tiempo, las cosas comenzaron a saberse en el pueblo. Felipe, quien alguna vez fue conocido por su habilidad para negociar y su carácter afable, empezó a ser visto de otra manera. Su ambición, que en un principio lo había llevado a prosperar, comenzó a ser su mayor defecto. Había quienes decían que ya no era el mismo hombre de antes, que su palabra valía poco y que estaba más interesado en satisfacer a clientes de otros lugares que en cumplir con los acuerdos que tenía con la gente del pueblo. Los rumores no tardaron en crecer. Se contaba que en más de una ocasión había dejado plantados a clientes locales para cerrar tratos más jugosos con personas de otras regiones. Eso en un lugar como el nuestro, donde la palabra de un hombre es tan valiosa como un contrato, era imperdonable. La desconfianza hacia mi compadre creció rápidamente. Lo que antes era admiración se convirtió en resentimiento y poco a poco la gente comenzó a darle la espalda. Las cosas escalaron cuando se metió con las personas equivocadas. Felipe, cegado por el hambre de dinero, se involucró en negocios con gente pesada de la zona. No se sabía exactamente qué había hecho, pero el rumor era que les había quedado mal en un trato importante. Y esas personas no eran conocidas por perdonar. En el pueblo se comentaba en voz baja que había firmado su sentencia desde el momento en que decidió jugar con ellos. Una madrugada, el destino le cobró todas sus deudas. Según se supo, su esposa encontró su cuerpo tirado en el patio de su casa. La forma en que lo dejaron ahí, expuesto, era un mensaje claro para todos. Felipe había cruzado una línea de la que no pudo regresar. La noticia se extendió rápido, y aunque muchos se mostraron sorprendidos, otros decían que se lo había buscado. Algunos vecinos hablaron con pesar, recordando al hombre que una vez fue. Otros con indiferencia, como si fuera solo cuestión de tiempo. Al enterarme, no supe qué sentir. No era alegría ni alivio, pero tampoco tristeza. Era más bien una mezcla de incredulidad y resignación,
como si la vida simplemente hubiera seguido un curso inevitable. Pasaron los años y las cosas en el rancho continuaron mejorando. Felipe ya no era un tema recurrente en nuestra casa, pero su sombra seguía presente de alguna manera. Su esposa Belén se quedó en el pueblo con sus hijos. Nosotros mantuvimos una relación cordial con ella, no cercana, pero tampoco distante. La veía a veces en el mercado o en la iglesia, y nos saludábamos con respeto. Sabía que mi mujer, aunque más reservada que antes, sentía lástima por ella y sus hijos. Al final ellos también pagaron las consecuencias de las decisiones de Felipe. Felipe había sido más que un compadre, había sido como un hermano. Su ambición lo había cambiado, y yo lo vi alejarse poco a poco, hasta convertirse en alguien irreconocible. Siempre me dolió la traición, pero lo que más me pesaba era cómo terminó su historia. En mi mente no dejaba de pensar que la mala energía que había acumulado, el resentimiento y el hambre de dinero le pasaron factura. Era como si todo lo que había hecho, las decisiones equivocadas y la ambición desmedida, hubieran vuelto para cobrarle. No podía decir que lo mereciera, pero tampoco podía negar que todo en su vida parecía haberse encaminado hacia ese final. El rancho ahora era un lugar de paz. Habíamos reconstruido lo que habíamos perdido, y con ello aprendí a valorar más a mi familia y lo que la tierra podía darme. El dinero, me di cuenta, tiene un poder que no solo afecta a quien lo posee, sino también a quienes lo rodean. Cambia la forma en que las personas te miran, te juzgan y te tratan. Cuando estás bien, te sonríen, te buscan, incluso te alaban. Pero cuando las cosas van mal, esas mismas personas pueden darte la espalda. Aprendí de la peor manera que incluso los amigos más cercanos pueden traicionarte si el hambre de poder y riqueza se apodera de ellos. Esa realidad me hizo más cauteloso, casi al punto de la paranoia. Ya no compartía mis planes ni mis problemas con nadie fuera de mi familia. Con los vecinos mantenía un trato respetuoso, pero nunca dejaba que las conversaciones fueran más allá de lo necesario. Los días en los que confiaba plenamente en alguien quedaron atrás. E incluso con los clientes, aunque eran necesarios para sostener el rancho, siempre me aseguraba de que los acuerdos fueran claros, sin espacio para malentendidos. No permitía que las emociones o la amistad se mezclaran con los negocios. Hoy vivo para mi familia. El rancho sigue siendo mi refugio, un lugar donde encontré paz después de tanta tormenta. No soy un hombre social, ni busco serlo. Mi círculo es pequeño, reducido a quienes sé que puedo confiar. Pero eso me basta. Aprendí que no necesito mucho para ser feliz, solo la certeza de que lo que tengo lo he ganado con esfuerzo, y que quienes me rodean lo hacen por lo que soy, no por lo que tengo. ¿Cómo están mis queridos huéspedes? Espero de todo corazón que se encuentren muy bien. Antes que nada, mencionar que no tengo otro canal de relatos de terror. Este es el único. Si escuchan mi voz en otro lado, por favor, no consuman ese contenido. Es alguien que se está aprovechando de mi trabajo. Si el video de hoy les gustó, no olviden darle me gusta y suscribirse. Esto nos ayuda a que esta bonita comunidad siga creciendo. Siempre es un placer que me dejen compartir tiempo con ustedes y poder entrar en sus vidas. Un abrazo enorme, mis queridos huéspedes. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.